La situación de los medios de comunicación social, el rol de los periodistas, la diferencia entre opinión e información, la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, entre otros, son temas que han matizado un debate que hasta hace poco no tenía precedentes. Y esto porque la primera disposición transitoria de la Constitución de la República ordenó la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. La Carta Política otorgaba un plazo de 360 días para ese trámite, pero el proceso tardó casi 5 años. De hecho, el primero y segundo debates del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación estuvo a cargo de la Asamblea anterior, pero fue finalmente la actual legislatura la que logró los votos para la aprobación de este cuerpo normativo. La ley cuenta con 7 títulos que incluyen temas como principios y derechos, sistemas de comunicación, regulación de contenidos, medios, publicidad y producción nacional y espectro radioeléctrico. La incorporación de figuras como el linchamiento mediático o la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom, son temas que fueron duramente criticados por varios sectores, argumentando que al respecto no hubo debate previo. Y que a propósito del primer año de vigencia de la Ley de Comunicación los vamos a analizar de inmediato con el académico Rommel Jurado, coautor de la Ley Orgánica de Comunicación, el doctor Hernán Reyes, integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, y la licenciada Guadalupe Fierro, vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Bienvenidos. El viernes 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Esta normativa se constituyó en una de las más polémicas de los últimos tiempos y pese a que era mandato constitucional, su trámite demandó alrededor de 5 años. Un año después de su vigencia, recordemos el momento de la aprobación legislativa. El 14 de junio de 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Felicitaciones a todas y todos ustedes, a todos nosotros. Hoy es un día histórico para la patria. En 2012, la sesión plenaria número 136, en la que se trataba la normativa, fue suspendida. Allí se resolvió votar la ley artículo por artículo. Sin embargo, la votación de 2013 se produjo en 7 partes. Los primeros considerandos, el título segundo sobre los principios, el título tercero sobre sistemas de comunicación social y el título cuarto sobre regulación de contenidos, todos estos con 108 votos afirmativos. Mientras que el título quinto sobre medios, publicidad y producción nacional, así como el sexto sobre espectro radioeléctrico fueron aprobados con 110 votos. Las disposiciones transitorias, reformatorias, derogatorias y la final contaron también con el respaldo de 108 voluntades. De la normativa que debía ser votada hasta octubre de 2009 se desprenden elementos como la incorporación del linchamiento mediático. Entendiéndose por tales la difusión de información concertada y reiterativa de manera directa o por terceros. La creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. Con el fin de garantizar que el procesamiento administrativo de un reclamo ciudadano sobre el ejercicio de uno o más derechos de la comunicación goce de total independencia. Y el reconocimiento de derechos de los periodistas y demás profesionales de la comunicación. Durante la sesión, los asambleístas de la oposición colocaron mordazas en sus bocas, en señal de rechazo a la ley aprobada. Primero, porque se han transformado mis derechos, mi derecho a la comunicación, mi derecho a la libre expresión, en un servicio público. Alrededor de 1 hora con 30 minutos tomó al oficialismo dar luz verde al nuevo cuerpo legal, que posteriormente no fue observado por el Ejecutivo. Hemos revisado algunos aspectos característicos de la Ley Orgánica de Comunicación, mandato constitucional consagrado en la primera disposición transitoria de la Carta Política vigente desde octubre del año 2008, así como también un mandato derivado de la consulta popular del 7 de marzo del año 2011. Rommel Jurado, quien es coautor del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, ¿por qué era importante aprobar esta ley y cuáles son los elementos medulares de esta normativa que está vigente hace más de un año? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, decir que yo recibo como un honor esta mención que se hace de ser coautor, pero todo lo que fue asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación que desarrolló efectivamente el proyecto de ley que finalmente fue aprobado. ¿Qué motivaba la realización de esta ley? Había una serie de problemas estructurales graves y profundos que afectaban la democracia comunicacional en el Ecuador. Había una enorme concentración de medios de comunicación, sobre todo los más grandes, en manos de pocos grupos económicos familiares. Había una vinculación entre estos grupos económicos y familiares con grandes empresas nacionales y sobre todo con la banca. No había un sistema que permita, por ejemplo,
pedir cuentas a los medios sobre sus actuaciones o exigir el cumplimiento de sus responsabilidades en relación a los derechos de los ciudadanos. Los mismos derechos de los ciudadanos no estaban definidos con precisión. Todos estos factores, sumados a una deficiente calidad en la producción de información de relevancia pública, hacían necesario contar con una regulación. Pero sobre todo, la idea de que medios que habían sido cooptados por un pequeño grupo de personas y habían causado univocidad y silenciamiento de las grandes mayorías, no era una forma eficaz de vivir la democracia y una comunicación democrática. ¿La Ley General de Radiodifusión y Televisión no garantizaba estos preceptos que nos está refiriendo, doctor Jurado? No, para nada. Lastimosamente esa ley fue producida en el marco de una dictadura, tenía un enfoque tecno-mercantil muy enraizado, un enfoque vertical muy enraizado y las concesiones de radio y de televisión incluso adquirieron carácter patrimonial, es decir, podían apropiarse privadamente y sucederse, por ejemplo. Esto lo permitía la Ley de Radio y Televisión. La Ley de Comunicación, por supuesto, hace un tratamiento de esas concesiones desde la perspectiva de lo público. Son concesiones de todas y de todos que deben estar al servicio de la democracia y de los ciudadanos. Doctor Hernán Reyes, anteriormente teníamos el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, el CONARTEL, entidad que ya no existe. Ahora tenemos el CORDICOM, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, del cual usted es parte integrante. Y obviamente la creación de este CORDICOM consta en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Por qué había que crear este organismo? Bueno, fundamentalmente, y gracias por la invitación, Fabricio, había que precisar una serie de aspectos regulatorios, como lo menciona Rommel, que estaban ausentes del aparato normativo que existía en el Ecuador o que de estar presentes favorecían más bien intereses particulares, intereses privados y no el interés de la colectividad. Hay que aclarar que según la propia Ley Orgánica de Comunicación siguen diferenciándose y siguen siendo ámbitos complementarios, digamos, pero distintos, el que tiene que ver con la Autoridad de Telecomunicaciones como administradora del espectro radioeléctrico y el que tiene que ver con tanto el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y de la Comunicación, tanto con la Superintendencia de la Información y Comunicación, que se refieren más bien a la parte comunicacional, a la parte de contenidos. Mirando este aspecto, nosotros podríamos decir ahora que hay un trabajo ya mancomunado de las instituciones. Creo que la mejor muestra de aquello es con cierta tardanza por una serie de aspectos que había que resolver primeramente en derecho. La Autoridad de Telecomunicaciones ahora ya invita a un concurso público para ofertar, digamos, o para adjudicar, es la mejor expresión, me parece que más de 50 frecuencias en 9 provincias del país. Especialmente, los sectores privado y comunitario. Para los sectores privado y comunitario, exactamente, en aquellas provincias precisamente donde por un lado efectivamente existe un espectro radioeléctrico, digamos, más liberado, menos saturado, y por el otro lado, precisamente cruzando esto con sectores del país como las provincias amazónicas, todas las provincias amazónicas, donde efectivamente hay una necesidad, precisamente bajo el espíritu democratizador de la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, de crear medios comunitarios, que son medios de cercanía con la propia comunidad y que efectivamente tienen este altísimo grado de ser intermediarios, actores claves inclusive en el desarrollo social, cultural de estas localidades que pueden ser servidas precisamente por estos medios. Pero cuando ya se ha cumplido un año de la Ley Orgánica de Comunicación, no se ha dado todavía, al menos no se ha visto el resultado tangible de la propuesta de redistribución de las frecuencias. A ver, esa es otra cosa que creo que vale la pena aclarar. Ese es el aspecto más innovador, yo diría el aspecto más revolucionario de la Ley Orgánica de Comunicación. Significaba enfrentar lo que ya precisamente, y vuelvo a mencionar, había dicho Rommel, un espacio tremendamente concentrado en pocas manos, y no solamente eso, sino un espacio de propiedad o de adjudicación de frecuencias que había sido lamentablemente otorgado de forma irregular, por fuera de la ley o en base a cierto tipo de amiguismo, cierto tipo de compadrazgos. Esto implicaba transformar el escenario de un escenario que está en más del 90%, todavía tenemos en manos privadas a un escenario, como dice la Ley de Comunicación, donde hay 34% de medios comunitarios, 33% de públicos y 33% de privados. Esto es un proceso progresivo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Nosotros vamos a, precisamente, y hemos empujado el proceso desde el ámbito que nos corresponde, hemos insistido ante la Autoridad de Telecomunicaciones que obviamente se lo haga lo antes posible. Habíamos ya meses atrás
sacado una regulación que tiene que ver con las características y los parámetros que contiene el proyecto comunicacional, que es el elemento definitorio en la adjudicación, en esta nueva etapa, digamos, en esta nueva fase histórica del país de adjudicación de frecuencias. Y desde ese punto de vista creemos que en ese proyecto comunicacional, tal como está recogido en sus tres partes constitutivas, por un lado la programación con prevalencia precisamente de contenidos formativos, informativos, educativos y culturales, y obviamente también con contenidos de entretenimiento, la parte de talento humano, la parte de personal en los medios de comunicación que va a manejar con criterios de inclusión social esos medios para que los medios abran sus puertas también a la participación de amplios sectores del país que habían estado ausentes de los medios. Tenemos información de que ahora actualmente apenas 1 de cada 4 personas, hombre o mujer, son mujeres que trabajan en los medios de comunicación, cuando vemos que las escuelas y facultades de comunicación y periodismo del país existe, por ejemplo, una tendencia muy fuerte hacia la feminización de esa carrera. Y desde ese punto de vista, el tercer elemento tiene que ver con el impacto social que con esa programación, con ese personal que incluye a personas con discapacidad, a mujeres, a personas de pueblos y nacionalidades indígenas, etcétera, y que recoja también esas miradas, esas sensibilidades y esas perspectivas sobre el país, pueda tener ya en las audiencias, en los públicos, en los lectores. Licenciada Guadalupe Fierro, gracias por la gentileza, el saludo muy cordial por acompañarnos en este panel. La UNP, desde el debate precedente a la aprobación de la Ley de Comunicación, ha sido muy crítica respecto de los contenidos. Un año y un poquito más después de la vigencia, ¿mantiene la UNP esa postura crítica respecto de la naturaleza de la Ley de Comunicación? Bueno, gracias Fabricio por invitarnos a aportar con los puntos de vista de nuestra institución a este debate. Un saludo para Hernán y Rommel y para la audiencia de este medio público. La postura de la Unión Nacional de Periodistas siempre fue que, siendo un mandato constitucional, esta ley debía darse. Pero, como bien señalas tú, en el curso del debate nosotros habíamos señalado algunas preocupaciones que tenían que ver y que se han visto confirmadas lamentablemente ya con la vigencia de la ley. Estas preocupaciones se atendían básicamente a lo siguiente. Nos parecía muy bien que una ley que se dé en este tema debía superar los problemas del pasado, debía tratar de contribuir, como bien dijo Rommel y lo señala también Hernán, a la democratización de la comunicación en la cual nosotros creemos firmemente. Pero nos parecía que algunas de las disposiciones podrían contribuir, si bien es cierto, a desconcentrar económicamente el manejo de los medios de comunicación, por el contrario, a crear una concentración que puede resultar tan o más peligrosa que la otra, que es la concentración de carácter político e ideológico. Es decir, a crear condiciones para restringir la opinión, a restringir la información con el objeto de canalizarla hacia un único punto de vista, que es el aceptable para quienes ejercen el poder. ¿Cuáles son esas normas, por ejemplo, que estas generan normas, aquello? Por ejemplo, el hecho de que desde el inicio se trató de regular el tema de la opinión. Como aquí saben los contertulios, la opinión y la información tienen una clara diferencia. E internacionalmente, en toda la normativa que hay sobre este asunto, la opinión es algo que ha quedado fuera del control, ¿no? Con la responsabilidad ulterior, como debe ser, porque todos debemos ser responsables de lo que decimos y hacemos, con la responsabilidad ulterior, pero la opinión que debe quedar fuera de una regulación, porque es una cortapisa para la libre circulación de las ideas. En este sentido, desde las más altas instancias de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nosotros tenemos, ya se ha hecho pronunciamientos muy claros al respecto. Entonces, desde el inicio, incluso se trató de hacer esto. Es más, Rommel recordará que en algún momento hubo que rectificar la comisión que estaba llevando este debate, porque era evidente que se trataba de controlar la opinión a través de algunas regulaciones. Y finalmente, lo que ha ocurrido es de que de una forma u otra se ha establecido ese control. Y que, si bien es cierto, ¿no?, en la normativa se lo hace de forma soslayada, ya en la práctica nosotros hemos empezado a ver que eso ocurre. Muy recientemente hubo un pronunciamiento del Cordicón en el cual se hacía una observación muy clara acerca de opiniones, según decía el Cordicón,
que estaban débilmente fundamentadas, ¿no? Entonces, para el Cordicón, las opiniones debían ser bien fundamentadas, pero ¿esto qué implica? Implica que alguien tiene que decir qué es lo que está bien. Nos estamos refiriendo al tema del Código Monetario Financiero. Exactamente. A ese tema se refiere usted. Exactamente. Entonces, en resumen, lo que nosotros hemos visto, y lamentablemente en este año de vigencia de la ley se ha visto confirmado, es de que si bien hay adelantos positivos, que hay que reconocerlos, como por ejemplo en el tema de llamar la atención de la sociedad en su conjunto, de quienes tienen los medios, de los periodistas que tenemos una responsabilidad crucial, y en general de la ciudadanía que se expresa a través de estos medios, sobre un tema que es muy importante para una sociedad, que es el tema de la discriminación, que debe ser desterrado de las sociedades democráticas. Lamentablemente, esto es algo extremadamente difícil porque implica patrones culturales. Pero si bien es cierto, eso es positivo, nosotros hemos visto que ya en el juzgamiento de ciertos casos concretos, bueno, no siempre se consideran todos los aspectos involucrados para el tema de la discriminación. Y ya vamos a seguir desmenuzando aquello. Doctor Jurado, a propósito de lo que dice la licenciada Guadalupe Fierro, ¿la ley diferencia o no los temas de opinión respecto de aquellos vinculados a la información? Mira, era precisamente lo que iba a preguntar. ¿Usted es capaz, tiene la ley en las manos, de citarme la disposición que de alguna manera regula la opinión? Como usted sabe, en toda la ley se regulan los contenidos. Y usted que es una, la opinión. Usted que es una persona que en este momento está contratado por la Superintendencia de Comunicación para establecer parámetros sobre el tema de contenidos, eso no es verdad. Va a encontrar lo siguiente. En la ley, en el artículo 3, cuando se habla del tema de contenidos, se dice que implica contenido, y voy a dar la lectura textual, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? La lectura textual del artículo 3 dice lo siguiente, dice contenido comunicacional. Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda o intercambie. Entonces, es extraordinariamente claro que cuando la ley habla de regulación de contenidos, está hablando del tema de información y opinión. Y ahí me gustaría escuchar la respuesta de Rommel Jurado. Hay una distorsión enorme, no solamente en información la afirmación que usted acaba de hacer sobre mí. Yo no estoy contratado por la superintendencia para definir contenidos, no es ese mi trabajo. Permítame terminar. Por otro lado, la ley tiene que establecer, porque así funciona el Estado de Derecho, clara y precisamente cuál es la regulación para que ésta pueda ser aplicable. Si usted afirma que la opinión está siendo regulada de alguna manera, la ley tendría que decir en qué condiciones, con qué alcance y con qué autoridad. ¿La ley dice algo sobre eso, doctor Jurado? Lo único que dice es que todos podemos difundir libremente nuestras opiniones e información por cualquier medio o canal a nuestro alcance y que seremos responsables ulteriormente de ella. Nada más dice la ley. Es decir, las opiniones no están siendo ni reguladas ni condicionadas. Otro es el caso de la información de relevancia pública. ¿Por qué había que establecer normas procedimentales para definir la calidad de la información de relevancia pública? Algunos periodistas que sabían hacer bien su trabajo siempre verificaron los hechos, es decir, no se inventaban las noticias, verificaban la existencia del hecho noticiado. Algunos periodistas responsables, bien formados, efectivamente hacían labores de contrastación. Esto implica recoger la versión de todos los actores involucrados en el hecho noticiado y mostrar esa versión equilibradamente en la construcción de la nota periodística. Algunos comunicadores, no todos lastimosamente, eran exactos, precisos en la definición de los datos que consignaban y no hacían afirmaciones imprecisas o decían datos inexactos. Pero estos eran algunos. Muchos, lastimosamente, no tenían ese rigor en la construcción periodística. Y eso hay que cuidar en bien de los ciudadanos. Hacen afirmaciones con ligereza, con inexactitud, sin contrastar, sin verificar, ¿y en el plano de la información, los derechos de los... En el plano de la información, no en el plano de la opinión. No en el plano de la información. El artículo 22 establece claramente estas condiciones procedimentales para la producción de información de relevancia pública, de ninguna manera para la opinión. Doctor Reyes, a propósito de la alerta que citaba Guadalupe Fierro, yo también me quedé con esa duda respecto del comunicado del Cordicón sobre la naturaleza del Código Monetario Financiero, porque
yo también hago radio, como ustedes conocen, y uno obviamente en un programa de radio, en un programa de entrevistas, uno invita a determinados actores y uno no puede ser responsable como comunicador y entrevistador de lo que puede decir el entrevistado. Tampoco uno eventualmente puede direccionar lo que va a responder. Si yo, por ejemplo, invito a una persona y esta persona se pronunciaba abiertamente contra el Código Monetario y Financiero, es opinión de él. ¿Por qué la alerta del Cordicón? Hay varias cosas. Yo quería retroceder un poquito y plantear en términos de debate, digamos, y de precisar el tema de información y opinión. Por un lado, las opiniones las emiten las personas, pero a través de hacer aseveraciones normalmente. No solamente en las columnas de opinión, en las columnas editoriales, por ejemplo, de un periódico, uno encuentra expresiones del tipo yo creo que, yo opino que, yo siento que, sino normalmente se mezclan en un mismo género, opinión e información. Información me refiero cuando está diciendo, por ejemplo, y está haciendo una aseveración tal que la persona determinada hizo o dejó de hacer algo. Eso pasa sobre todo en los deportes, no sé si se han No percatado las solamente, transmisiones del fútbol. Fabricio, si usted se fija en el comentario editorial político, es permanente que pase aquello. Y desde ese punto de vista, cuando el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, a propósito de un tema tan sensible como es el tema de una potencial crisis financiera, pánico entre los cuentaahorristas, cuentahabientes, un sistema descalabrado en términos financieros en el país, a propósito de rumores, etcétera, planteó este exhorto, porque no fue otra cosa sino un exhorto, distinguió claramente dos cosas, distinguió la información y distinguió la opinión. Y cuando hablamos de opiniones débilmente sustentadas, está claro, y la licenciada Guadalupe Fierro me dará la razón en ese sentido, que quienes opinan en los medios de comunicación lo hacen sobre la base, fundamentalmente, de informaciones que los propios medios difunden u otros medios difunden. No podría tener per se, porque sería un editorialista que esté especulando metafísicamente sobre un tema, una opinión si es que no es sobre la base de datos concretos que él está recibiendo. Cuando nosotros hablamos de opiniones débilmente fundamentadas, existen opiniones débilmente fundamentadas sobre ese tema. Opiniones que, más allá de decir yo siento, yo creo, me gusta o no me gusta el Código Financiero y Monetario, estaban aludiendo, por ejemplo, en algunos casos inclusive sin haber leído el Código, pero como el medio le había invitado y estaba fungiendo de analista político, decía, el Código Monetario puede causar, por ejemplo, un retorno o una desdolarización en el país. Pero eso, ¿cómo contrarresta el medio o el comunicador en el curso de una entrevista en vivo? Yo creo que es el comunicador y por eso la necesidad de profesionalizar, por ejemplo, a los comunicadores en el país, a los conductores, a aquellos que están de alguna manera manejando esta parte tan delicada donde se mezclan constantemente información y opinión. Yo creo que el conductor o el moderador tiene que, un momento determinado, repreguntar. Eso se enseña en la universidad en el primer semestre de la carrera de periodismo de comunicación. Tiene que pedirle al opinador en este caso, en algunos casos son opinólogos que, ya digo, sin el menor conocimiento de lo que están hablando, sirven para plantar o para implantar ciertas ideas, hay que pedirle cuál es la fuente de su afirmación. Eso es una actitud responsable, consecuente, profesional de un periodista. Lamentablemente, y también difiero con la licenciada Fierro, en el hecho de que la opinión haya sufrido algún tipo, en realidad, en la práctica, algún tipo de restricción, y para ello simplemente basta leer, pongamos los periódicos a nivel del país, o ver los espacios de comentarios que hay en los canales de televisión de mayor audiencia. Cuando uno lee los espacios de opinión en los medios de comunicación, uno se da cuenta que efectivamente no se han movido un ápice de las opiniones o de las posiciones políticas que esos espacios tienen. Uno abre un periódico de alcance nacional, algún periódico que recién se volvió virtual, por ejemplo, y encuentra con que de 8 editoriales que existen en el medio, 7 son editoriales que van en una misma línea de pensamiento. Ese es el pensamiento único. El pensamiento único que ha permitido el dueño del medio de comunicación, ha llamado a personas que tienen una línea política, 7 en una línea de pensamiento y quizá uno que habla de otro tema en otra línea de pensamiento. ¿Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en los medios públicos? Me parece que no, si es que uno revisa y por eso es necesario hacer estudios antes de referirse y hacer aseveraciones de tipo general. Cuando uno se fija en los medios públicos, uno puede encontrar efectivamente que hay un mayor balance. Yo no me atrevo a decir que en los medios públicos hay un total balance, es bastante difícil encontrar en medios a nivel mundial un balance completo, hay una línea editorial del medio, pero el desbalance que guarda la opinión en este país, sobre todo cuando se trata de temas polémicos, cuando se trata de temas políticos, o cuando se trata de hacer oposición al gobierno, porque esa ha sido la constante en los últimos años, es impresionantemente desbalanceada y desequilibrada.
Y la ley de comunicación, como bien lo menciona Rommel, no tiene un solo artículo que diga en términos procedimentales y en términos absolutamente específicos y explícitos que la opinión se regula. Es más, ni siquiera la opinión y la información se regula en redes sociales, pero eso no quita que haya responsabilidad ulterior de la opinión. Responsabilidad ulterior que no se refiere solamente al ámbito de lo administrativo, constante en la Ley Orgánica de Comunicación, sino responsabilidad ulterior en el ámbito de lo civil y de lo penal. Hay un desbalance, como dice Hernán Reyes, licenciada Fierro, sobre este punto que ha tocado que me parece neurálgico y que es casi forma parte del día a día del quehacer periodístico. Bueno, dos presiones. Por favor. La una, yo jamás he dicho que tú vas a definir contenido, sino que vas a establecer parámetros para los contenidos, con lo cual es por lo menos el sentido del contrato que tienes ahí. Lo otro, Hernán habla como un académico que ha permanecido muy cerca de la formación de los periodistas. Cuando Rommel hace relación a las fallas, a las falencias que se observan en el periodismo, hay que entender que son falencias que vienen incluso con muchas corresponsabilidades, como es el de la academia, en la formación de los periodistas. En eso yo creo que todos debemos tener una mirada crítica sobre el tema. Ahora, respecto de lo que señala Hernán, pues no se entiende si es que la opinión no está regulada, ¿cómo es de que el Cordicón hace un llamado a que haya opiniones que estén que no sean débilmente fundamentadas? Pero lo que ha señalado es que es un exhorto, no fue una disposición. Exactamente, pero no se entiende. No se entiende porque esa no es la función exactamente que debería haber. Ahora, lo que sí es importante, ¿no?, es señalar respecto de lo que en el fondo está señalando Hernán. A ver, esto es una cosa sobre la que debe haber un sinceramiento absoluto, si es que verdaderamente queremos progresar en este debate. Los medios de comunicación son empresas de tendencia. ¿Por qué? Porque trabajan con ideas. Las ideas siempre expresan tendencias, de cualquier tipo, expresan tendencias. Entonces, pretender que los medios de comunicación no exhiban una tendencia, eso es contrario a su verdadera naturaleza, a su esencia. Sería como pedirle al hombre, al ser humano, a las mujeres y a los hombres de una sociedad determinada, que simplemente no expresen ninguna opinión, ninguna tendencia en sus opiniones o en lo que hablan. Esto ocurre con los medios. Entonces, esta es una de las cosas de las que debemos partir. En sociedades progresistas, en sociedades democráticas, se entiende y es normal, es aceptable que un medio de comunicación tenga una tendencia que generalmente la lleva a través de la línea editorial y obviamente también comparten las personas que trabajan dentro de ese medio, sean como periodistas, sean como personas que contribuyen a la opinión. Esto es perfectamente normal. Esto es una de las cosas que no debería llamarnos la atención, sino más bien lo que deberíamos pedir es de que se sincere esa línea editorial. Exactamente. Y queda a criterio de la audiencia decir yo comparto o no comparto. Eso es en las sociedades progresistas y es ahí donde mejor nosotros hemos visto que el cruce de ideas y opiniones y los medios de comunicación como canales adecuados han contribuido a esto. Ahora, aquí viene un tema que nosotros debemos decirlo. Mira, con qué pena observo yo, por ejemplo, que dice Hernán, que esto no se observa en los medios públicos el desbalance, sino un menor. Bueno, bastaría y yo te recomendaría que leas el Telégrafo y que encuentres tú ahí algún tipo de balance, ¿no?, en la línea editorial. Es de una agresividad total contra quienes no comparten alguna idea que esté dentro de esto. Y esto me permite decir lo siguiente también, que aquí hay una grave confusión que puede tener problemas sumamente graves hacia futuro en cuanto a la construcción de la sociedad democrática, entre lo que es un medio público y lo que es un medio oficial. Esto es muy importante. Que también yo creo que, por ejemplo, la ley de comunicación, la ley de comunicación diferencia los dos medios. Esto es absolutamente saludable. Yo, por ejemplo, saludo esta disposición de la ley de comunicación de diferenciar lo que es un medio público y lo que es un medio público oficial. Así es. Porque el medio público oficial tiene toda la potestad, es decir, la obligación inclusive de ser el vocero de la institución a la que representa. Entendido esto, no como la persona que transitoriamente está dentro de esa institución, consejo provincial, municipio, sino la institución como tal, que también es importante hacer esa diferenciación.
Pero más allá de eso, los medios públicos representan a la sociedad y esto no lo vemos nosotros, desafortunadamente, en algunos de los llamados medios públicos. Permítanme hacer una pausa. Muy interesante este diálogo con nuestros contertulios, Guadalupe Fierro, Hernán Reyes y Rommel Jurado, hablando sobre el primer año de la Ley Orgánica de Comunicación. Breve pausa, por favor.